Mi nombre es Juanita Fernández, yo fui la primera estudiante en hacer parte de la doble titulación. Estuve aquí en Bochum en 2020 y 2021. Viví exactamente en esta residencia que ustedes ven aquí y fue una experiencia increíble porque aquí viven muchos estudiantes internacionales, también muchos estudiantes alemanes y el intercambio cultural es gigante. A veces uno se encuentra a preparar comidas de cada país, sales con ellos a montar bicicleta, estás cerca de la universidad, en realidad es un lugar genial para vivir. Hola, soy Mónica Becerra, hago parte de la doble titulación con la Universitat de Bochum. Y en esta universidad me he encontrado con muchas cosas muy interesantes en cuanto al ámbito principalmente práctico. Aquí en las materias prácticas nos dan la facilidad de tener los dispositivos, los equipos aquí mismo y eso significa que nosotros como estudiantes no tenemos que contribuir o buscar formas de lograr nuestras prácticas. Adicionalmente también nos permiten el hecho de terminar la práctica en una sola sesión. No hay que buscar tiempos adicionales a lo largo de la semana, tampoco hay que buscar espacios para terminarlas, sino que todo se logra en los laboratorios, se logran en una única sesión y permiten el acceso a equipos muy modernos de forma muy sencilla, lo cual me parece una cosa genial debido a que nos permite aprender a manejar equipos que no consideraríamos que pudiéramos coger desde un inicio. Y la verdad me ha impresionado bastante. Hola, mi nombre es Sebastián Gómez, estoy participando en el convenio de doble titulación con la Universidad de Bochum. En este momento nos encontramos en el laboratorio de Nanovac, es un laboratorio del Instituto de Terahertz Photonic. Yo estoy trabajando en este instituto, en el instituto también estoy haciendo mi tesis. La experiencia que he tenido con estos laboratorios ha sido increíble, hay dispositivos que nunca pensé, digamos, que iba a tener en mis manos, hay equipos muy nuevos, equipos muy modernos, he aprendido, pues, hay mil y un cosas que he aprendido a hacer acá, creo que la experiencia ha sido única, incomparable. También el ambiente laboral ha sido bastante bueno, las personas acá me han ayudado mucho también a aprender, a crecer académicamente y en cuanto a términos de investigación simplemente ha sido top lo que he aprendido, lo que he hecho. Trabajar con láseres es algo que me ha encantado y estoy muy feliz por la parte académica y laboral, digamos, la experiencia que estoy aprendiendo acá. Hola, mi nombre es Aldo Márquez, tengo 23 años y llegué a Alemania el 9 de septiembre de 2021. Ya poco más de 8 meses acá, puedo decir que me he sentido muy bien, es una experiencia muy bonita y he encontrado que la RUB es una universidad muy abierta, siempre hay algo para hacer, ya sea en los salones de clase o fuera de ellos. Hoy estamos aquí afuera de la Mensa, que es como la cafetería más grande de la universidad, disfrutando del buen clima. A mí me gusta mucho la Mensa porque uno siempre puede ver muchas caras, ¿no? Y es un edificio muy grande donde siempre hay espacio a pesar de que esté muy lleno tal vez y la comida es muy rica y nada, también se pasa muy bien. Otra cosa que me gusta de la RUB son las bibliotecas, que por lo menos está en la biblioteca central, que es donde están todos los libros y donde yo puedo ir también a pedir, por ejemplo, prestado una computadora o una tablet si no tengo. Pero también están las bibliotecas de cada facultad, que en ellas también se puede conseguir, como por ejemplo libros más específicos de la carrera, ya sea yo necesito un libro de electrónica o algo así, voy a la biblioteca de electrónica. También aprovechando que ahorita estamos en el semestre de verano, ya estamos disfrutando del buen clima y ya se han empezado a hacer más eventos como de esparcimiento, ¿no? Por ejemplo, este semestre se hizo el semestre Guild, que es como el asado de la Facultad de Ingeniería, donde uno puede hablar con otras personas, pasarla bien, escuchar música y conocer a más gente de la facultad. También se han hecho también en este tiempo se hacen como diferentes fiestas o diferentes eventos, uno ve a la gente, la bienvenida a las nuevas, a los Erstis, que es como dicen a los primíparos. Y nada, aquí hasta ahora ha sido una experiencia muy bonita y los invito mucho.
A mí me parece que aquí en la RUP hay muchas oportunidades de conectarse con la naturaleza, sobre todo porque la RUP queda en una zona muy verde, un poquito despejada ya de la ciudad, donde uno puede encontrarse, caminar, mirar, spazieren gehen, como dicen los alemanes, y justo al lado de los edificios queda el Gran Jardín Botánico, donde también se encuentra esta zona que se llama el Jardín Chino, que tiene rocas traídas de China, literalmente con eso fue construido. Y es un lugar donde uno puede simplemente venir y despejarse un poquito. También la RUP ofrece muchas actividades extracurriculares, a mi parecer. Hay clubes, por ejemplo, de danza, de deportes, como por ejemplo judo, muay thai o grappling. También hay clubes de artes y la universidad también tiene un gimnasio propio que se llama el Unifit, al que yo he ido un par de veces. Y también, obviamente, para el que tenga ganas de hacer ayuda social, dedicarse un poquito a la comunidad, también hay grupos de ayuda a refugiados o personas LGBT y de todo tipo. Algo genial del pago de la matrícula es que no solo incluye los estudios, sino que también incluye un tiquete que se llama Semester Ticket, con el cual uno puede viajar en trenes por toda la región, por todo NRV. Y es genial porque se pueden descubrir muchas ciudades como Colonia, como Düsseldorf, Aachen, se puede viajar incluso a Holanda y se pueden descubrir pueblitos y ciudades que todavía tienen arquitectura muy tradicional, incluso hay construcciones de la Edad Media. Y eso es maravilloso, no solo en un momento del año, sino lo lindo es verlos en invierno, en verano y ver cómo va cambiando en los diferentes días del año. Nordrhein-Westfalen para mí es el mejor Bundesland en Alemania. Me gusta mucho, me parece una región tiene mucha cultura, es muy multicultural también, es muy amigable con los extranjeros. Para nosotros aprender, digamos, practicar y escuchar el alemán en esta región es algo es muy único, es muy especial porque es muy fácil de entender, es muy fácil de practicar, son muy amigables con los extranjeros y es algo que me parece único. Nordrhein-Westfalen en serio es mi región favorita. Siento que aquí en Alemania he aprendido también como muchos valores, muchos conceptos que también en Colombia no tomamos en cuenta, no aprendemos, no practicamos, como la conexión con la naturaleza, la paciencia, como la tranquilidad del silencio, son cosas que tal vez no apreciamos mucho en Colombia y aquí en Alemania es algo muy valioso. Sí, en cuanto a convivir con la naturaleza, aquí en Alemania hay, sobre todo en NRV, hay bastantes zonas verdes, hay bastantes caminos y senderos peatonales y también para montar cicla, para convivir por medio de los bosques, para convivir con la naturaleza, ir cerca de ríos, sobre todo en esta zona del Ruhrgebiet. Aquí hay bastantes ciudades cercanas en donde puedes irlas a conocer, visitarlas si vas montando cicla o si quieren ir a una caminata larga. Y al final sí te da una posibilidad, digamos, que aquí dedican principalmente los domingos a darse ese tipo de planes y a que la gente disfrute especialmente convivir con la naturaleza. No solo eso, sino que culturalmente esta es una zona que tiene muchísimos museos, desde comida hasta arte, también muchos museos de historia de la zona y de la industria que había en esta zona, porque esta era una zona minera y después de la Segunda Guerra Mundial dejó de serlo. La ventaja de muchos de esos museos es que también vienen en inglés, entonces te permite también, si hay pedazos que no entiendes, te permiten también practicar el idioma con eso. Entonces me parece que es una zona muy interesante para quedarse a vivir y para quedarse un buen rato. El convenio de doble titulación ha sido enriquecedor no solo a nivel académico, sino también a nivel personal. Para cada uno de nosotros ha sido una experiencia única, inigualable. Ha sido increíble aprender de una nueva cultura, ha sido increíble conocer nuevas personas, ha sido increíble ver el mundo de otra forma y hemos crecido de una manera inigualable. Esperamos que puedan venir, que puedan aprovechar este convenio de titulación, que aprovechen todo lo lindo que tiene la RUP para ustedes, que aprovechen todo lo lindo que tiene Bochum, que aprovechen lo hermoso que puede ser Alemania y los esperamos acá.
Días de